Bienvenido, en este vídeo te voy a compartir toda la estrategia completa del sistemas de venta automatizado que este 2026 estamos utilizando en negocios B2B high ticket para literalmente hacer irrelevante a la competencia de nuestros clientes y poder escalar la facturación sin depender ni de más comerciales, ni de entrenar o reposicionar al talento interno que ya tenemos y tener que malgastarlo en posiciones que no son las suyas nativas o en las que ellos mejor rendimiento tienen, ni siquiera de tener que invertir o tener que hacer más anuncios, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entiendas que la mayoría de los sistemas de venta automatizados que se están instalando en el mercado hispanohablante no están optimizados e individualizados para procesos de venta B2B high ticket. Y es por eso que el propio MIT, el MIT, destaca que el 95% de las implementaciones de IA fracasan en la mismísima fase piloto y que nunca llegan a aportar valor real, ¿de acuerdo? Tampoco sirve de nada optimizar un sistema que no debería existir o que está mal planteado de base, pero como está todo el mundo volviéndose loco con el último modelo, con implementar el último agente, con tengo que meter en mi empresa todo esto, tengo que automatizar absolutamente todo el sistema de ventas. Probablemente incluso tu competencia o tú mismo se está lanzando a automatizar erróneamente, perdiendo tiempo y muchísimo dinero. Entonces, si te estás preguntando por qué deberías hacerme caso, mi nombre es Germán Rupérez y llevo más de 5 años escalando y automatizando sistemas de venta en diferentes sectores a más de 6 cifras anuales. Y lo que voy a explicarte es cómo lo hacemos nosotros en Evergrowth Leaders para revertir completamente esta tendencia y conseguir no solo que la IA sea útil para nosotros y para nuestros clientes en sistemas de venta, sino tasas de agendamiento y cualificación del 30%, al menos entre 30 y 40% en negocios B2B high ticket para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y esta es la misma estrategia que están usando empresas como Klarna o Elon Musk con Starlink, u otros players del mercado anglosajón para no solo automatizar sus sistemas de venta o incluso sus sistemas de soporte también, sino cómo hacerlos tremendamente más rentables, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir, tengo que decirte que si esto que te digo te parece mínimamente interesante y quieres tener acceso a todo este mapa mental, a otros recursos como calculadoras, como checklist, para saber cuánto deberías estar vendiendo según tu situación, dónde tienes el cuello de botella, o incluso la guía exacta que utilizamos internamente para reducir la tasa de no-show al 15% de las llamadas, literalmente pudiendo vender el doble sin tener que agendar más llamadas, te dejo toda una carpeta con todos estos recursos y todos los que iremos añadiendo en el futuro, pues en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar y con lo que debería comenzar cualquier estrategia que esté dedicada a mejorar o optimizar cualquier proceso, en este caso sistemas de venta B2B high ticket, es una fase de diagnóstico, una fase de diagnóstico que la mayoría de la gente se está saltando y que es lo que literalmente hace que todo lo demás luego pueda funcionar y que realmente tenga buenos resultados, ¿de acuerdo? Esto es igual que cuando tú quieres lanzar un producto al mercado que tienes que hacer una investigación de mercado, pues es literalmente lo mismo, pero con tus procesos internos, ¿de acuerdo? Entonces, el principal punto es eso, es entender que los agentes de IA no están adaptados a la venta B2B high ticket consultiva. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar los cuellos de botella que tenemos en nuestro sistema de ventas. Y con cuellos de botella, pues puede ser la tasa de lead a llamada agendada que sea bajísima, la tasa de llamada agendada a llamada realmente presentada, o que simplemente no estemos vendiendo, ¿de acuerdo? Si simplemente no estamos vendiendo, simplemente o habría que reformular la oferta o habría que ver cómo está cerrando nuestro equipo comercial, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, una vez que tenemos identificados los cuellos de botella, esto nos permite no cometer dos tipos de errores, ¿de acuerdo? Y es lo que pasa cuando no haces esta auditoría, que puedes estar cometiendo errores del tipo de hay un cuello de botella clarísimo que no estamos tratando y estamos tratando otras cosas que no están teniendo ningún tipo de impacto en nuestro negocio, o puede ser que tengas un cuello de botella que simplemente eh, piensas que es ese y estás actuando sobre ese cuello de botella, pero realmente es algo que está funcionando bien y porque simplemente tú no tienes bien medidos los KPIs, te vas a cargar literalmente todo ese proceso. Y eso es todavía más dramático porque piensas que has arreglado algo y realmente lo que has hecho es empeorarlo. Has tenido una regresión y eso va a hacer que a la larga, pues bueno, a la larga no, a la corta, en cuanto a implementes esos cambios, vendas literalmente menos, ¿de acuerdo? Por otro lado, o sea, ya entre tú y yo, si eres el dueño de un negocio, probablemente se te ocurran pocas cosas más importantes que vender con tu negocio y, por tanto, creo que tendrías que tener, pues eso, el conocimiento de cómo funciona por dentro ese sistema de ventas o al menos una idea bastante clara si tienes parte delegada con tu equipo. El tema es que no nos vale con solo identificar esos cuellos de botella, sino que también tenemos que identificar y optimizar los guiones y las tácticas de agendamiento que estamos utilizando para nuestras ventas B2B high ticket, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son importantes? Pues porque piensa que al final hay una combinación de palabras, una combinación de letras concreta, que si tú la ejecutas de esa forma y estructurada de X manera, va a hacer que vendas más o vendas menos. Y literalmente si lo haces de otra forma, pues no venderás nada. No sé si me explico. Entonces, al final todo lo que estamos jugando con palabras
y la cosa se trata de encontrar la combinación que más resuena con tu cliente potencial, ¿vale? Con el cliente potencial al que realmente puedes ayudar. Entonces, aquí la idea es que tú vayas testeando y que tengas ya unas mejores prácticas y unos guiones optimizados, probados. Si has podido tener experiencia en otros sectores, pues puedes quizás coger información de ahí. Y si no, pues que lo ideal es que tengas esa comunicación con tu equipo comercial para que realmente puedas extraer, pues eso, qué es lo que mejor está funcionando para agendar más llamadas y para que esas llamadas realmente terminen siendo vendidas, ¿de acuerdo? ¿Qué seguimientos son los que más respuesta consiguen? ¿Qué primeros mensajes consiguen romper el hielo? Eso es lo que literalmente puede hacer que ganes mucho más dinero con lo que ya estás haciendo, bueno, con lo que ya estás haciendo cambiando, pues eso, lo que es el mensaje, ¿de acuerdo? Pero no la estructura global, sino solamente qué es lo que estás mandando, ¿de acuerdo? Y hacer esto, conseguir que los recordatorios y los follow-ups te los cojan te los respondan más a menudo, conseguir que la gente te responda antes al primer mensaje, que la gente avance por sí sola. Esto nos sirve para acortar el ciclo de ventas. Y acortar el ciclo de ventas es algo crítico porque literalmente lo que tiene que hacer un sistema de ventas es que pase el menor tiempo posible desde que un cliente potencial te descubre hasta que un cliente potencial está listo para comprarte, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que conseguir, ¿de acuerdo? Que ese tiempo sea el mínimo posible y para eso hay que hacer buenos seguimientos, hay que mandar buenos mensajes y hay que hacer que todo lo que hagamos sea de valor para el cliente potencial, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante, antes de ponernos a automatizar absolutamente nada, que entendamos que los LLMs, los modelos de lenguaje, las inteligencias artificiales de base, son generalistas. Y por eso el error que comete mucha gente de enchufarle a su negocio o a su sistema de ventas pues no sé, el último modelo de Google o el de OpenAI o el que sea, o un chatbot genérico cutre, lo que genera es que nunca vas a tener resultados porque no está ingestado, no ha tenido una ingesta comercial, que es como nosotros denominamos a ese proceso, ¿de acuerdo? En el que le nutrimos a ese agente con no solo la información de tu negocio, que eso es evidentemente clave, sino también con toda la información o con la información que necesitas saber para cómo manejar esos sistemas de venta high ticket, ¿de acuerdo? Me refiero a cómo rebatir objeciones, cómo conseguir mejores agendamientos de llamada, cómo rebatir el típico ahora no tengo tiempo por teléfono, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues eso, nutrido con el contenido que nosotros tenemos y con la información de nuestro negocio. Un error que mucha gente comete a la hora de plantear este tipo de integraciones y este tipo de optimizaciones de sistemas de venta es entender que el LLM es una especie de red y no un filtro. Me refiero a que piensan que como el modelo puede hablar con infinitas personas al mismo tiempo, eso supone que puedes aportar valor bueno, o que puedes, digamos, atender a todos los tipos de clientes potenciales que tienes, incluso a los que no te son rentables. Y ese es un error bastante habitual porque realmente la inteligencia artificial o una automatización de un sistema de ventas siempre va a desembocar, o al menos de momento, no sé, dentro de 50 años, pero de momento va a desembocar en un comercial humano y va a tener que hacerse esa venta personal y humana. Entonces, de nada sirve poder abarcar a toda esa gente y luego tirarle toda esa basura al equipo comercial y destrozarlo al fin en el último paso, sino que tiene que servir para filtrar y realmente quedarnos con solamente aquellos que nosotros queremos, bueno, no que queremos, sino que realmente podemos y necesitan nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Con nuestros servicios B2B High Ticket. Entonces, estos son como 2 cosas que muy poca gente tiene en cuenta, y lo que todo el mundo se centra es que evidentemente sí, eh, en todo esto, pues, supone un gran ahorro de costes, pero es importante que no menospreciemos toda esta fase de auditoría previa, porque si lo hacemos, luego tendremos un montón de costes y de costes de velocidad, de errores, incluso de eso, de que no va a funcionar en la fase de implementación, ¿de acuerdo? Hacer bien esta fase nos sirve para que todo lo que vamos a hacer después pueda servir y pueda tener realmente sentido y realmente aporte valor al negocio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, ya tienes un sistema de ventas que más o menos funciona y que tienes bien mapeado, bien optimizado, que más o menos sabes que dónde tienes los cuellos de botella, es la hora de entender por qué es importante tener un sistema que permita avanzar a los prospectos más calientes de forma automática. Entonces, aquí el primer punto es que tienes que entender lo que es el speed to lead. Y el speed to lead es el tiempo que pasa entre que un cliente potencial deja su contacto y es contactado por nuestro equipo. Entonces, a menor sea ese tiempo, o sea, literalmente pues eso, la instantaneidad que tanto se está poniendo de moda,
pues más va a ser la tasa de conversión, incluso según estudios de Harvard, incluso un 390%, ¿de acuerdo? Casi un 400% de mejor tasa de conversión, simplemente por contactarle en el primer minuto desde que dejó el contacto. Si te vas a los 5 minutos ya baja, y si te vas a la hora, o por no hablar ya de días y semanas, evidentemente cae en picado, ¿de acuerdo? Piensa que cada persona tiene a día de hoy muchísimos inputs de información, piensa que nuestra ventana de atención está cada vez más reducida y que tú te metes en Instagram, te metes en Twitter, te escriben por WhatsApp, pasan mil cosas y pierdes el foco, y olvidas dónde has dejado los datos, quizás los has dejado en 5 sitios a la vez, entonces tienes que ser rápido, tienes que ser preciso y tienes que impactar en el momento adecuado con el mensaje adecuado, y esa es la clave y por la que probablemente necesites al menos una primera capa de automatización en tu sistema de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, no solo conseguimos todo esto, perdón que me estoy aquí quedando sin voz, sino que también tenemos que evitar el desgaste del equipo comercial. Y volvemos un poco al punto anterior, ¿de acuerdo? Aquí no se trata de utilizar la IA como red, sino como filtro, y tiene que servir para evitar que el equipo comercial hable con toda la morralla de clientes potenciales que puedan llegar a tu negocio, ¿de acuerdo? Aquí la idea es que lo que le llegue, que lo que tengan que hacer sea hablar solamente con esos prospectos cualificados que realmente están buscando una solución como la tuya y a la que realmente le puedes ayudar, ¿de acuerdo? Y bueno, ya es posible que estén listos para pagarte, ¿de acuerdo? Porque si no estamos perdiendo el tiempo también, pues eso, del equipo comercial ya en la última parte, y es probablemente la que más desmotive, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es todo eso, sino también ese ahorro de tiempo que el equipo puede aprovechar en enfocarse en los leads de más valor, en formarse para hacer mejor las partes que sí que tienen que hacer, literalmente en lo que quieras, o incluso en tener menos equipo comercial, no sé si me explico. Entonces, bueno, o en que con el mismo equipo comercial puedas abarcar más, esa es la clave, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son como las ventajas que tiene el tener un sistema automatizado de ventas B2B. Pero lo que pasa es que mucha gente se queda como en ese primer mando, ese primer mensaje, me responden y ahí ya pues empieza como la conversación, pero claro, no cuentas con que esa conversación puede morir o puede no responderte a ese primer mensaje. Entonces, tenemos que entender la frase que usan los anglosajones de money in the follow-up, y es la importancia de reactivar las conversaciones, ¿de acuerdo? O sea, ningún high ticket o ninguna venta B2B realmente relevante se va a realizar en el primer impacto. Eso, pues, no sé, quizás si estás vendiendo pantalones bueno, no sé, por Shopify o lo que sea, pues igual te puede servir para e-commerce, pero estamos hablando de ventas B2B high ticket y aquí hay muchos seguimientos, tiene que haber mucho contacto humano, y bueno, tiene que haber muchos contactos, ya sean humanos, ya sean de valor automatizados, ya sea con impactos comerciales, correos, lo que sea, pero no va a ser en el primer punto. Entonces, aquí es importante entender esto, porque tenemos que tener un sistema que no dependa de que nosotros nos acordemos de hacer seguimientos, sino que el sistema haga los seguimientos y nosotros pues seamos capaces de gestionar la respuesta del cliente potencial, que es algo muchísimo más liviano de manejar y evita que el sistema sea propenso a errores, ¿de acuerdo? Lo que hace es que el propio sistema nos obligue a actuar correctamente. Esto es como cuando en McDonald's, o sea, ¿por qué tienen ellos las bandejitas estas de las patatas fritas que las cogen así? Las tienen no porque sean guays o por lo que sea, las tienen para literalmente estandarizar cuántas patatas fritas caben en esa cajita. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer que, que la persona que está trabajando con nosotros sea imposible que haga mal su trabajo, en el sentido de que tenga un molde del que no pueda salir, ¿de acuerdo? Un molde en el sentido de que el propio cliente potencial va a ser el que le va a recordar que tiene que continuar la conversación gracias a que hemos automatizado esos seguimientos. No sé si me explico, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, creo que ha quedado clara la idea. Y quiero que te quedes también con que no vale hacer seguimientos estándar, seguimientos planos, seguimientos estáticos, seguimientos aburridos. Al final tenemos que competir con un montón de inputs, como hemos comentado antes, y la gente no está dispuesta a perder su tiempo pues escuchando cosas generalistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nutrir al lead con contenido personalizado y específico para su caso concreto. Y aquí el objetivo es elevar su nivel de conciencia sobre nuestra solución, ¿de acuerdo? Para que cuando llegue a esa llamada de ventas, a ese punto final de todo el sistema de ventas, literalmente esté listo para comprar. Porque eso es lo que comentábamos que tiene que hacer un sistema de ventas, ¿de acuerdo? Tiene que conseguir que pase el menor tiempo posible desde que un cliente potencial nos descubre hasta que está listo para comprarnos. Y estar listo para comprarnos significa tener el nivel de conciencia necesario para poder comprar una solución como la nuestra. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí todo esté claro. Entonces, una vez tenemos esto, también quiero que entiendas la importancia de no depender de un solo canal
para lo que son los seguimientos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una opción ganadora de combinación de canales, ¿de acuerdo? Y yo te recomiendo que pruebes mucho con lo que son las llamadas, porque no se me ocurre ningún canal que sea más intrusivo realmente, o sea, más directo, más de interrupción que una llamada telefónica. También el WhatsApp es el canal más infravalorado que ha habido y que tienes que empezar a trabajar muy probablemente, porque literalmente te posicionas junto a las conversaciones de sus seres queridos, de su novia, de su madre, de su hermano, o sea, de sus amigos, ¿vale? Te posicionas ahí y es mucho más fácil generar una conexión humana a escala, que es el objetivo al final de los sistemas de venta, ¿de acuerdo? Ese tendría que ser el objetivo, como tratar a todos los leads como si fuera el último lead, como si fuera literalmente tu amigo. Y eso es lo que tenemos que conseguir con estos sistemas de venta. Me he tenido que cortar porque llevo la garganta destrozada, pero el tema es que quiero que combines los distintos canales para hacer seguimiento, ya no solo por lo que te estoy comentando, sino también porque hay distintos patrones de comportamiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí que suelo coger el teléfono o suelo responder rápido los WhatsApps, pero hay gente que no los lee, que los dejan leído o sin leer y se le pasan ahí por semanas, tienes que recordárselo, pues a esa persona es muy probable que te venga muy bien llamarle y darle un toque. Y hay otros que, por el contrario, nunca cogen el teléfono y es mejor le escribas un WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que al intentar abarcar por todos esos lados, es mucho más fácil que consigamos el impacto concreto y el impacto certero que necesitamos para hacer que ese prospecto avance en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por un lado, y quiero que entiendas eso, que WhatsApp es el complemento perfecto para ventas high ticket, porque en una venta high ticket, una venta B2B, tiene que haber una conexión personal, tiene que haber una conexión, si no con el fundador, sí, que en este caso serías tú, con su equipo comercial o con la persona que va a realmente ayudarle a tomar esa mejor decisión. Y esa conexión personal, el canal ideal para que se dé es WhatsApp, ¿de acuerdo? No hay un canal más personal que WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, quiero que entiendas o sea, el por qué tienes que tener un sistema de seguimientos value-based, en el sentido de que tienes que aportar valor con los seguimientos. No me vale con que hagas seguimientos. Tienes que hacer que los seguimientos que hagas realmente sean de interés para el cliente potencial. Y o sea, esto es importante porque a la gente no le gusta ser vendida, no le gusta que le estén bombardeando. Y sin embargo, si lo que haces tú es enviarle contenido de valor, contenido que sea útil según su caso concreto, va a ser mucho más fácil que la persona avance en el sistema, ¿de acuerdo? Y esto conecta muchísimo con la tercera parte, ¿vale? Que ya es, digamos, hemos auditado el sistema, tenemos un sistema automatizado de ventas B2B que, que es eso, una vez hemos adaptado todo el sistema de ventas y a poder automatizarlo y adaptar, digamos, los modelos y la tecnología a los procesos de venta B2B high ticket y no al revés, y ya tenemos todo el sistema montado. Lo que tenemos que hacer es que las llamadas que agendamos de venta, las llamadas de venta que agendamos realmente se presenten, ¿de acuerdo? El objetivo de un sistema de ventas al final tiene que ser, sobre todo cuando estamos en high ticket, agendar llamadas de venta, y el objetivo es que esas llamadas de venta se presenten, porque si no se presentan no vale de nada haberlas agendado. Si tú tienes una tasa de agendamiento del 50%, pero se presentan la mitad, tienes una tasa de agendamiento real efectiva del 25%. Entonces, literalmente estás perdiendo, pues no sé, quizás la mitad del dinero que podrías estar ganando por no tener una serie de seguimientos value-based, que es lo que comentábamos, ¿de acuerdo? Entonces, el principal error que yo veo en este sentido, y que yo mismo he cometido muchas otras veces, hasta que al final das con la tecla, es posicionar mal la llamada. Y este es probablemente el principal error, ¿de acuerdo? Porque si tú no posicionas bien la llamada como una sesión consultiva en la que literalmente va a salir mejor de lo que ha entrado en el 100% de los casos, la persona no tiene ningún incentivo para entrar a esa llamada, porque repetimos que a la gente no le gusta ser vendida, le gusta comprar y le gusta informarse. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que posicionar bien la llamada y no solo posicionarla, quiero que te metas en la cabeza que tiene que ser así. O sea, en el sentido de que si alguien entra en una llamada contigo, lo último que tiene que pasar es que salga peor de lo que ha entrado. O sea, tiene que salir siempre mejor. O bien porque puede trabajar contigo y puede avanzar, o bien porque sabe que no es el perfil o que no tendría que estar enfocándose en eso y porque tú le hayas podido dar recomendaciones en base a otros casos que has conocido, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y eso es lo que, de hecho, yo intento hacer, ¿de acuerdo? Entonces, em, también es importante que puedes jugar con el tema de ofrecerle una serie de recursos si confirma la asistencia, porque es muy importante que el lead confirme la asistencia y sienta un compromiso. Tiene que haber una sensación de oficialidad en la sesión que has agendado, ¿de acuerdo? Porque si no, pues no te metes, ¿no? O sea, tiene que ser como
tienes esta sesión este día a tal hora y no está en duda que te metas o no, o sea, te metes porque es oficial, ¿no? Y si tú combinas esto y combinas esto con el hecho de aportar valor realmente en la sesión y que él sepa que va a ser así, ¿de acuerdo? Son importantes tanto el hacerlo como el que sepa que va a ser así. Entonces, la probabilidad de que alguien no se meta en una llamada contigo baja drásticamente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer que la sesión en su mente sea oficial. Para esto ahora verás algún truquillo y no sea otro evento random del calendario que simplemente puedes postergar y ya está, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que el lead esté comprometido, ¿vale? Y por eso es por lo que debemos utilizar de nuevo varios canales. El WhatsApp para la cercanía, porque, joder, alguien que conoces te sabe peor darle plantón, ¿verdad? Entonces, mejor utilizar el WhatsApp para esto, para ese compromiso personal. Tenemos las llamadas para interrupción, quizás como últimos recursos, quizás si no tan confirmado por otros canales, ¿de acuerdo? Y tienes el SMS, que este es importante para la oficialidad. Te manda SMS el gobierno para avisarte de que, no sé, de que tienes que hacer la renta, te manda SMS el banco por X otra cosa. Entonces, los SMS informan de cosas que han pasado, no de cosas que van a pasar. Y como son cosas que han pasado, implican que estás dejando claro que él ya ha tomado la decisión de reunirse contigo y que, por tanto, la decisión lógica y lo que haría una persona de buena educación, que además es así, sería presentarse a esa llamada o por lo menos avisar con antelación de que no va a poder presentarse y intentar moverla a otra fecha, ¿de acuerdo? Entonces siempre es eso también. O sea, si alguien no se puede presentar, intentemos reagendar esa sesión, ¿de acuerdo? Y para bajar todavía más esa tasa de no-show, aquí, de hecho, en los recursos te he dejado una guía que cómo lo hacemos para bajarlo al 15%, es clave que enviemos recursos pre-llamada y por qué estos deben ser personalizados, ¿de acuerdo? Deben ser personalizados porque al final tenemos distintos avatares de clientes y aunque nosotros tengamos una sola solución, nuestra solución puede resonar con distintos ángulos o con distintos enfoques y es importante que tengamos distintos recursos para, dependiendo del caso en el que esté la persona, podemos ayudarle de una forma u otra y entre con la mayor información posible en la sesión. O sea, esto no se trata de cómo meto gente a una llamada de ventas para luego manipularla emocionalmente y que terminen comprando mi mierda, ¿vale? Se trata de cómo consigo que la gente entre lo más informada posible y que yo con una oferta razonable terminen comprando, ¿de acuerdo? Y solamente si tiene sentido que compren. Si no lo tienen, pues no. Y para eso, para que eso ocurra, es importante los recursos prellamada, ¿de acuerdo? Y lo dicho, si tú mandas recursos prellamada, posicionas la llamada de ventas como una llamada de valor y no una llamada de ventas, sino que eso, como una llamada consultiva, que es lo que tienes que hacer, y haces unos seguimientos y le das oficialidad y realmente haces que la persona no se olvide, que lo agrega al calendario, esto es clave, pues la tasa de no-show que vas a tener es muchísimo más baja. Y quiero que si tienes alguna duda, te enfoques en esto, lo pruebes y vas a ver cómo te mejora drásticamente. Y lo dicho, esto no solo sirve para mejorar cuánta gente entra en la llamada, sino para que entren mejor. Esto sirve para aumentar la intención de compra antes de la llamada, para que te conozcan, para que la pregunta a por qué debería confiar en ti esté resuelta, porque ya conoces a esa persona, para que la pregunta por qué debería confiar en tus sistemas también esté resuelta, porque se los has explicado antes de la llamada y entras sabiendo lo que hay, o sea, entras sabiendo lo que es, no entra a ver qué es esto. Pues si entras así, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no debería acabar comprando a esa persona porque es muy difícil que entienda realmente en una sesión de media hora, una hora, qué es exactamente lo que tú le aportas y por qué le puedes ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, cerrar esa brecha de información, esa simetría de información, para que realmente esté listo para tomar una decisión, sea la que sea, ¿de acuerdo? Y realmente también que él tiene que sentir que nos adaptamos a él, lo dicho. Quiero que trates a cada lead como si fuera el último lead que llegase, como si solo pudieras venderle a esa persona y pienses cómo harías eso uno a uno y lo implementes a escala, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería más o menos todo el sistema. Lo dicho, si lo que has visto te mola, si te parece que esto tiene sentido y quieres aplicar esto a tu negocio, a tu caso concreto, ¿vale? Recuerda, negocios de B2B high ticket. Si tienes un negocio B2B high ticket con equipo comercial, esto es para ti. Y si quieres aplicarlo a tu caso concreto, pues tienes el enlace para agendar una sesión consultiva conmigo en la que me aplico el cuento y siempre vas a salir mejor de lo que has entrado, ¿de acuerdo? Dicho esto, si lo quieres implementar tú, quieres tener recursos para poder hacerlo por tu cuenta y básicamente poder avanzar todo lo posible tú solo, tienes la carpeta de recursos también en la descripción. Ahí simplemente pues te registras y tendrás el acceso de por vida no solo lo que hay ahora, sino a todo lo que va a haber en el futuro, que ya te digo que vamos a ir ampliando y metiendo cada vez más contenido, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, este sería el vídeo. Esta es la estrategia para realmente automatizar con inteligencia artificial y con otras tecnologías lo que son los procesos de venta B2B high ticket y no morir en el intento ni terminar aplicando el chatbot cutre que le pondrías a la panadería del barrio, a tu negocio de software, de consultoría o de lo que sea.
Así que si esto es algo que encaja, lo dicho, tienes todos esos recursos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.